Bienvenidos al escándalo del día. Les saluda Luis Enrique Falú. Gloria a Dios. Hoy es viernes. Oiga, hoy hemos invitado al amigo Heriberto Sauri para que esté con nosotros nuevamente en el programa. Sauri, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Falú, por la invitación y saludos a todos los clientes de Noti1. Y yo quiero recapitular en el día de hoy con Heriberto Sauri cómo uno se prepara para este tipo de emergencia. En Puerto Rico ya nosotros sabemos manejar la temporada de tormentas y huracanes. Y digo la sabemos manejar entre comillas, porque lo cierto es que si las autoridades no están encima de uno cuando vienen las tormentas y los huracanes, aquí sale mucha gente, ¿verdad? Con que eso no viene para acá, eso no... Hasta que nos tocó María. Ahí nos dimos cuenta de lo vulnerable que somos en la isla. Con los terremotos se viene diciendo por décadas que Puerto Rico estaba ya, ¿verdad?, en esa línea finita de que ocurriera uno. El Día de Reyes 5.8, después del Día de Reyes el de 6.6. Y vivimos ahora mismo la realidad de la zona suroeste de Puerto Rico, que sigue temblando y sigue temblando todos los días, y no en intensidades bajitas, sino 4.1, 4.2, 4.3, 5, o sea, la intensidad ha seguido ahí, ¿verdad?, fuerte y constante. Ahora vamos a recapitular nuevamente qué tenemos que hacer nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, para prepararnos para una situación como esta. Yo sé que mucha gente dirá, pues mira, para esto uno nunca está preparado. Pero la realidad es que sí se puede trabajar con el tema, como lo han trabajado en otras latitudes, en Chile, en Japón, en los mismos Estados Unidos y en otros lugares donde pues tiembla todos los días. Bueno, en términos de la preparación, en esos lugares donde tú mencionas, lo que quizás estimuló o hizo conciencia de la importancia de la preparación es que estas sociedades han pasado por la experiencia de un terremoto de gran magnitud. De esa perspectiva, pues quizás ellos tengan más conciencia de la importancia de la preparación y obviamente de qué ruta seguir en este aspecto. La base de todo esto es el conocimiento. Primero, el conocimiento de las consecuencias. Ya estamos viviendo la experiencia, pero el conocimiento de las consecuencias, de lo que va a existir después de, con lo que vamos a contar después de el evento, y tener siempre un plan familiar, pero no el mero papel y no la mera, ¿verdad?, definición de un plan familiar, sino un plan familiar discutido con la familia, practicado con la familia y obviamente extenderlo a la comunidad cercana donde uno reside. El ciudadano tiene que ver como perspectiva, y estoy hablando del peor escenario. En el peor escenario de un terremoto, que es el tema que nos trae, pues la ayuda o la reacción del gobierno, de ningún gobierno, por más preparado que esté, no va a llegar horas después. Quizás podría tardar días, podría tardar semanas, dependiendo de la magnitud. Y de esa óptica, pues usted va a depender de sus conocimientos y la capacidad que usted tenga en ese momento y la capacidad que tenga su comunidad en ese momento. La base es el plan familiar, y obviamente de ahí pues vamos a partir, porque debe existir un plan familiar, pero deben existir planes institucionales, tanto de empresa privada como de bases de fe, como de agencias o entidades que ofrecen servicios directos e indirectos, servicios de salud, etcétera. Ahora mismo el sur ha pasado esta tragedia, sigue temblando todos los días para el sur. De hecho, a veces uno está allá y tú sientes la tierra como si fuera casi como gelatina, y no es un temblor grande, pero tú sientes hasta lo más leve. Se ha hablado de desalojar a esas personas de esas áreas, ¿verdad?, relocalizarlos. Muchos lo harán voluntariamente, otros pues no lo van a querer hacer, porque obviamente también hay otros elementos que están atados a esto. No es tan fácil, hay vínculos emocionales también con los que hay que trabajar. De primera instancia, la respuesta a estos terremotos fue el pueblo. El pueblo fue el que se tiró prácticamente a la calle a socorrer a nuestros hermanos en el área sur. El gobierno como que se vio un tanto más lento en la respuesta. Eso es así,
Y eso es lo que ocurriría. Lo mismo ocurriría así el gobierno esté preparado. Es el ciudadano dentro de su familia el primero que va a ser el rescatista y el primero que va a ofrecer la primera ayuda, y los primeros que van a comenzar a organizarse en términos de cómo sobrevivir, en términos de alimentación, en términos de salud, en términos de la integridad física. Luego la comunidad pues va a intervenir en el momento que cada cual comience a resolver sus problemas, y el primero que va a responder pues obviamente van a ser los municipios. Pero vuelvo y repito, la ayuda va a tardar, y vamos a poner un escenario real en que esto haya afectado a toda la isla, que no hay la oportunidad de que el norte ayude al sur o el este ayude al oeste, de que cada cual pues tenga sus daños y cada cual tenga sus recursos utilizándolo en el área. La ayuda va a venir externa, y el 90% de los recursos necesarios, tanto de personal como de equipo, va a venir de afuera, de Estados Unidos, porque aquí no lo hay estacionado ni stock. Aquí lo más grande que había en tiempos pasados eran las bases militares, Ceiba, y cerraron Ceiba. No contamos con ese recurso, y obviamente se va a hacer un poco más difícil, un poco más lento. Aquí la respuesta también de los ciudadanos se dio rápido al sur, obviamente porque fue en el suroeste donde estuvo el epicentro, el impacto más grande, y donde no hubo prácticamente carreteras intransitables, solamente el derrumbe que hubo en Ponce y Peñuela, que cerraron un carril y ahora lo utilizan para ambas vías, pero había forma y manera de llegar allá. En el escenario que Sauri está planteando, imagínense que el epicentro sea en tierra, vamos a ponerlo como el que ocurrió en Aguas Buenas o en la cordillera central, y que toda la isla se ve impactada, el escenario sería distinto. Por eso es que es bien importante que cada cual tenga su preparación individual, tenga su preparación familiar y tenga su preparación en la comunidad para responder a este tipo de emergencias. Sí, eso es lo que nos va, como diría, salvar la vida, y es lo que va a evitar que las personas caigan en un estrés, una condición de estado emocional que los inhabilite para poder seguir funcionales. Y hay que enfatizarlo y repetirlo y repetirlo y practicarlo. Pero eso es lo que no estamos viendo. Eso no es lo que nos está haciendo. Por eso, porque fíjate, mira, en Japón, en Chile, en California, en otros lugares, cuando hay un temblor la gente reacciona de una forma, de una manera, pero es que la educación está ahí constantemente en el ciudadano. O sea, aquí tembló la zona suroeste, salieron algunos expertos, pues hay que agacharse, hay que cubrirse, hay que protegerse. Mira, hay que tener una mochila para tener los primeros auxilios, tener los primeros productos indispensables. Pero de momento se nos ha olvidado, porque donde está temblando es allá. Nosotros seguimos con nuestra vida normal. Y aún yo doy conferencias sobre el manejo de terremotos y cómo prepararse. Y unas preguntas que hago al principio es cuántos de los asistentes tienen su plan de emergencia familiar. Y de cada 10, quizás 1 o 2 levanten la mano. O sea que la gran mayoría no ha internalizado la necesidad del plan familiar, y tienen que entender que esa es la base, ese es el eje de seguir funcionando. Inclusive a nivel comercial o a nivel institucional, si los empleados de ese comercio o esa institución o esa compañía no están preparados de forma familiar, no van a poder articular el regreso a su función normal, no van a poder ponerle en funcionamiento la compañía aquí oye, porque no va a tener el capital humano disponible. Mira, se supone que después de esta situación se hayan revisado e inspeccionado las áreas vulnerables. Y cuando digo las áreas vulnerables no me refiero a donde tembló, ¿verdad? Necesariamente, sino las estructuras, las residencias, los edificios de gobierno tienen que verificar, oye, ¿cuál es su plan de desalojo? Porque con yo poner una mica pegada a la pared, donde dice usted está aquí, y entonces hay una gráfica que te dice usted está aquí, las escaleras están acá, los ascensores están aquí, por aquí es el desalojo. Con eso no es suficiente, eso hay que practicarlo. Eso hay que practicarlo, porque si usted le pregunta a cualquier persona que trabaja en un edificio donde estén esos mapas, cuántas veces se ha detenido a observarlo,
¿Y cuántas veces se ha hecho un ejercicio mental de practicarlo? Ninguno, y puede llegar 30 o 40 años en el lugar y nunca se fijan en eso. Las personas son más de práctica y visual. O sea, que estén identificadas adecuadamente las salidas, que haya flechas, usted siga la flecha. Pero tiene que haber el ejercicio, y ese ejercicio mientras más frecuencia o con más frecuencia lo hagan mejor. Inclusive, Falu, en esta última emergencia, muchas familias se dejaron llevar o siguieron las instrucciones del niño en la familia, porque lo practicaban en la escuela, lo practican en la escuela. Ellos fueron los que llevaron a esa familia a mantenerse en el lugar, a agacharse, a cubrirse y a agarrarse, y luego salir con calma. Los niños. Sí, porque son los que están constantemente, se les está enseñando en las escuelas. Ahora que tú mencionas a los niños, Saurí, se está hablando de las escuelas. La escuela de Guayanilla colapsó, hay preocupación en otras escuelas, las están inspeccionando. Ayer yo hablé con el ingeniero José Miguel Izquierdo Encarnación aquí, Pepe Izquierdo, exsecretario de Obras Públicas y exsecretario del Trabajo, exgobernador en un momento dado también, cuando la gobernadora no estaba. Sí. Y yo le preguntaba, oye, mucha gente está pidiendo la certificación, que es la certificación. Me dijo, mira, Falú, lo que se está certificando es que después del temblor, después del terremoto, la estructura quedó íntegra, no tiene grieta, quedó bien, no tuvo daños estructurales. Pero la certificación no es que ese edificio aguante un terremoto, porque ¿cómo yo certifico eso? O sea, la certificación es que nosotros fuimos, inspeccionamos, mira, se encontraron grietas aquí, se encontraron daños estructurales, esta escuela no se puede usar. Esa es la certificación que estamos haciendo. De hecho, ayer hubo una certificación interesante que comenzó a correr por las redes sociales, donde el documento decía por un lado que recomendaba la apertura de la escuela, pero cuando uno iba a los comentarios decía que la escuela tenía la misma construcción de la escuela que se cayó en Guayanilla, y uno decía, una cosa como que no compagina con la otra, porque si la escuela tiene el mismo diseño, la misma construcción que la que se cayó allá, ¿cómo es que tú recomiendas que se abra? Si ocurre otro evento como esto, la probabilidad es que también se caiga, pues si está construida de la misma forma y de la misma manera. Las autoridades están bregando con eso ahora, diciendo, no, la certificación no es que el edificio no vaya a caer, la certificación es que el edificio aguantó y no tuvo daños estructurales. Ese es el primer paso, y el paso lógico. Usted verifica si hubo daños estructurales. Los edificios que estén debilitados o que estén en peligro de colapsar van a tener unas señales. ¿Cuál es la señal en una estructura? La grieta, por dónde es esa grieta, la profundidad de esa grieta, la forma y manera en que ocurre. Y los ingenieros pues van a certificar eso. Mire, este edificio está entero, pero ninguno te va a certificar este edificio no va a sufrir daño como consecuencia de terremoto. Sí, porque depende de la magnitud, y depende de la intensidad también, y depende de la distancia donde ocurra el terremoto. Y mira un ejemplo. No es lo mismo que el epicentro haya sido en el suroeste, que el suroeste prácticamente pues muchas casas colapsaron, y en San Juan no, porque la distancia del epicentro, ¿verdad? Pues a más cercano al epicentro, más daño va a haber. Y mira este ejemplo para que tú veas que ninguno puede garantizar de que se afecte o no. No recuerdo el municipio, la alcaldía que llevaba más de 100 años está intacta. Esa es la alcaldía de Guayanilla. Sí, y la alcaldía hecha recientemente, ¿sabes? El tipo moderno ya no se puede utilizar. Sí. Porque ha colapsado, tiene daño severo. Ahí tú ves la comparación entre una cosa y otra. Los códigos, todo el mundo habla de los códigos, que hay que seguir los códigos de construcción. Pero Sauri, ¿usted tiene conocimiento o sabe qué es lo que dicen los códigos? Porque yo escucho a todo el mundo repitiendo los códigos, pero a mí nadie me ha dicho, oye, el código con el que estamos construyendo se supone que la intensidad que soporte sea esta. Escuchamos en Chile, escuchamos en otros lugares, y dice, mira, el código de construcción aguantaría hasta tanto. Pero en Puerto Rico yo no he escuchado eso. Es que es algo que... Hablamos de los códigos, ok, pero el código me aguanta 8, me aguanta 7, me aguanta 6, el código... Se nos ha proyectado a los ciudadanos el código y el código del 87, pero ninguno de nosotros sabemos qué dice el código. Porque ese código pueden cubrir tantas y tantas áreas, desde acceso, resistencia del edificio, cómo va a estar equipado, cómo van a hacer la salida. Eso es un concepto bien amplio, que obviamente son los ingenieros los más capacitados a explicarlo. Entonces nos hablan que pues, de una fecha para acá pues se construyeron con unos códigos, de una fecha para allá con otros códigos. Pues entonces habría que hacer un inventario,
ahora mismo en la isla de, oye, esta edificación es de tal fecha, esta es de tal fecha, tal fecha, esta está más vulnerable que esta porque esta se construyó con estos códigos y aquellas no. Digo, pregunto yo, no sé. En eso tiene razón, pero el éxito de que la consecuencia de los códigos sea más seguridad es el cumplimiento, primero. Y segundo, es el cumplimiento para todo el mundo. Aquí no se supervisa las construcciones que son artesanales, o sea, de áreas específicas. Aquí no se supervisa de que si tú haces una ampliación lleves la estructura a código. Eso no se hace. Sí, porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una residencia terrera con media marquesina. Pero yo no quiero media marquesina, yo quiero una marquesina completa porque quiero hacer un family, y entonces hago una extensión de esa marquesina, pero para hacer ese empate se supone que sea de una forma y de una manera adecuada para que cuando surja esto no se rompa por ahí, no se agriete por ahí. Lo lleves al código actual, no al que hiciste existía en la época en que construiste la casa. ¿Qué es lo que se hace? Entonces hay casas terreras de una sola planta que tú puedes construir arriba de una segunda planta, incluso hasta una tercera planta, pero depende de cómo construiste la primera planta para saber cuánto peso puede aguantar. Y aquí en Puerto Rico tenemos residencias que en el techo le ponemos cisterna y le metemos libres ahí con cisterna, le metemos los calentadores solares, si tengo basura ahí para el techo va porque en algún sitio tengo, y entonces le seguimos metiendo peso a ese techo. Y en un movimiento, un temblor, imagínese, ese peso va a estar moviéndose de lado y lado, por algún lado va a vulnerar la resistencia. Por ejemplo, hubo casas que se cayeron en el suroeste, que estaban en columna, que si tú te fijas en la casa no se rompió. La casa está lo que se rompieron fueron la base, pero la casa está prácticamente intacta. Ahora es terrera. Sí. Pero la casa está intacta prácticamente. O sea que estaba bien construida. Sí. Lo que no estaba bien construido aparentemente o no soportó fueron los pilotes, los zancos, como le dicen por ahí algunos, pilotes otros, dependiendo como cuál. Depende del área de Puerto Rico donde te encuentres. Sí, exactamente. Porque es importante tener la mochila. La mochila no salva vidas, pero en caso de emergencia podría hacer la diferencia. La mochila, pues, el mero hecho de tener la mochila, pues, obviamente no salva vidas. Pero en caso de una emergencia bien utilizada, como tú dices, es la diferencia por lo que contiene la mochila de forma, ¿verdad?, inmediata. Ahí tienes para comunicarte, ahí tienes para informarte, ahí tienes para poder identificarte o establecer cuál es tu identidad, para continuar tu tratamiento médico, para alertar en caso de que estés atrapado, para alimentarte por 1 o 2 días. Obviamente no es la alimentación que cotidianamente ejerce, pero tienes ahí algo, y tienes una muda de ropa e implementos que quizás te puedan ayudar antes o en el momento que tú tengas que abandonar el lugar. Pero la mochila, por mochila, no la tenga si no internaliza qué realmente usted necesita ahí y cómo la va a utilizar. Mira, un silbato o un pito, como le diría esto allá en el barrio, es sumamente importante. Mucha gente dirá por qué. Mire, porque de momento de una emergencia, oye, Puerto Rico, gracias a Dios que aquí pues se cayeron las casas y nadie quedó sepultado. Solamente una persona en Ponce que le cayó una pared de una casa en construcción, ¿verdad? El señor de 73 años. Pero tú quedas sepultado y empiezas a gritar, va a llegar un momento que te vas a quedar sin oxígeno. Pues el pito te va a ayudar para que sea mucho más efectivo, ¿verdad? Alertar, y posiblemente si tienes algo de metal con lo que puedas dar en un pared o un bloque o algo, hasta sería ideal. Pero uno no está pensando en eso, Saurí, realmente. A la hora de la verdad uno no está pensando en eso. A la hora de la verdad, no. Inclusive hay un boom de comprar mochilas. Y eso es bueno, pero siempre es bueno pues que la aprenda a usar y la mantenga en el stock y que realmente tenga lo necesario ahí. Tenemos que acostumbrarnos a que Puerto Rico tiembla. Va a seguir temblando por buen tiempo. Estamos en el medio de fallas importantes y obviamente Puerto Rico está en un lugar sísmicamente activo y eso es una realidad con la que todo el mundo tiene que vivir. Y vamos a tener que acostumbrarnos. Es bueno en términos de que nos va a recordar constantemente
que tenemos que prepararnos. Voy a hacer la pausa. ¿Sabré cómo ha sido la respuesta? Pues la respuesta de inicio, como tú mencionaste, fue comunitaria totalmente en términos iniciales, y los municipios, como siempre, respondieron de forma inmediata. El gobierno central tardó en articular una respuesta a esta emergencia, que aunque no habían eventos o no hubo eventos de búsqueda y rescate, sí se tardó en poder articular todo lo que está relacionado con cuidado en masa. Ahora, al entrar la Guardia Nacional y liderar esta parte en términos de infraestructura, pues ha mejorado de forma significativa la atención a los refugiados. Déjame hacer la pausa y de regreso Mucho continuamos. énfasis en el gobierno, ¿verdad? En la inspección de los edificios, tanto las escuelas como otras edificaciones y pues las certificaciones, y veo énfasis en el gobierno en eso, pero no veo ese mismo énfasis en otras áreas donde también hay gran cúmulo de público, de empleados. Aquí hay muchas empresas privadas que no han presentado una certificación que la estructura que estén utilizando sea resistente, sismo resistente, y nos llegan esas preocupaciones a través de las redes. Yo veo lo mismo que tú. La empresa privada, como que el ciudadano no le da la misma fiscalización que las estructuras del gobierno, y el ciudadano tiene que saber que el mismo derecho que tiene a fiscalizar y a observar la seguridad de un edificio público es el mismo derecho que tiene para observar y fiscalizar un edificio privado. Porque, por ejemplo, aquí se ha hecho mucho énfasis, ¿verdad?, en actividades donde haya mucho cúmulo de gente, de hecho la fiesta de la calle, etcétera, etcétera. Esperemos en Dios que nada ocurra. El que quiera ir, pues que vaya, y el que no, pues asunto de cada cual, es una decisión individual. Pero sin mencionar ninguno, aquí hay centros comerciales donde también va un montón de gente, y miles de personas se meten allí, y tú no has escuchado que pues mira, esta es la certificación, este es el plan de desalojo, se ocurre algo, por aquí es que vamos a hacer. ¿Tú no has escuchado eso? No, y es importante que lo presenten, al igual que las estructuras de gobierno, las estructuras privadas, de igual forma concentran ciudadanos, y de igual forma puede haber riesgo, y de igual forma deben tener sus planes de contingencia, desalojo y continuidad de negocios y operaciones. Pero un plan de emergencia o un plan de desalojo no es este plan que está en un libro escrito, porque eso es una recopilación de ideas que tú tienes allí. Un plan de desalojo, un plan de emergencia, tiene que ser discutido en algún momento con los empleados, con la ciudadanía, con el personal, con los estudiantes, porque si no, tú lo que tienes es un libro que ha recogido todas las ideas de lo que se debe hacer en un posible desalojo, hasta que tú no lo llevas por eso es que se hacen los simulacros, precisamente. Un plan de emergencia promedio debe tener 260 páginas, nadie se las lee, obviamente. El mejor plan que existe, tanto de emergencia como de desalojo, es el que usted haya practicado y puede ejecutar, y el que lo entienda en cortas palabras, y dirigido por un sentido común informado. Pero tiene que ser practicado. Tiene que ser practicado. Por ejemplo, tiene que ser visual. Por ejemplo, yo una vez al mes digo, mire, gente, vamos a hacer hoy este simulacro, este ejercicio de si ocurriera una emergencia, por aquí es el desalojo, esto es lo que vamos a hacer, de esta forma y de esta manera. Así de sencillo debe de ser. Por aquí siga la flecha. Obviamente, la institución se debe asegurar de que esas flechas se vean, que estén adecuadamente ubicadas y que se pueda seguir la dirección. Mire, y le traigo esto por un ejemplo que vi hace mucho tiempo atrás. En todos los lugares, prácticamente donde hay mucha gente, centro gubernamental o empresa privada, hay extintores de fuego. Y están estratégicamente colocados en caso de que haya un fuego. Pero se dio esta vez un caso que ocurrió la situación, habían extintores, pero cuando la persona fue a manejar el extintor, desconocía cómo se utilizaba el extintor. Eso es así. Y como las instrucciones estaban en inglés, la persona no hallaba cómo desactivar lo que trae para poder utilizar el extintor. Eso, pues el extintor estaba allí para resolver la emergencia, pero el que lo tenía que usar no sabía cómo hacerlo. Y muchas veces los posicionan porque el bombero lo exige, pero el personal debe estar registrado, y ahí quiero aprovechar y mencionar los AED. Ajá. En casi ningún sitio hay AED, y en cualquier lugar donde hayan 40 empleados o más, tiene que haber un AED, que eso es un desfibrilador semiautomático. Bueno, vamos a coger varias llamadas ahora. 758-7230, 758-7230, 758-7230. Vamos a las alarmas, antes de ir a las llamadas, las alarmas.
Porque en muchos lugares posiblemente hay alarmas. Y de hecho, hay muchos sitios donde habían alarmas. Pero la verdad no funcionaron. Bueno, la alarma para activar el plan de desalojo de emergencia de un terremoto es el terremoto en sí. Si usted no pudo mantenerse de pie y perdió el balance, esa es la alarma para luego de agacharse, cubrirse y agarrarse y asegurarse de que no hay nada, no hay peligro, salir caminando del área donde usted se encuentra hacia espacios abiertos. La alarma va a ser el mero movimiento. Y si vive en la costa, la alarma de tsunami no es la sirena, es el momento en que usted siente que perdió el balance y no pudo moverse. ¿Tú sabes dónde hicieron un movimiento chévere cuando el primer terremoto? En Loíza. Sí. La gente de Loíza, todo el mundo desalojó prácticamente y se fueron para allá, para los outlets. Llegaron hasta esa área. Hasta esa área casi todo Loíza es vulnerable Sí, a sí. tsunami. Sí. No, Allá han practicado, igual que Mayagüez, Sí. ya están como que más prácticos en esto. Y de hecho, un tsunami lo que significa es un aumento del mar. Mucha gente piensa en el tsunami, piensa en esta ola gigantesca bien grande que viene y va a arropar. De hecho, aquí hubo un tsunami con uno de los terremotos, el mar subió 1 pulgada. Y usted dirá, pero 1 pulgadita, pues 1 pulgada. Bueno, lo que pasa es que, pues 1 pulgada, fine. Pero imagínense que hubiese sido un poquito más de 1 pulgada. 10 pies. Por eso. Por dar un ejemplo. Sí. Un tsunami puede medir centímetros, pero puede medir también pies. Por eso. Que mucha gente pues piensa un tsunami y lo que ve es esta ola gigantesca que viene a arropar y barrer. Hubo movimiento, no lo descarte, asuma que hay un tsunami, aunque luego pues las autoridades lo descarten. Claro. Sabri, ¿qué más debo hacer? Antes de ir al cuadro telefónico, ¿qué más debería uno como ciudadano o aquí en la isla, qué debemos hacer para... Pues esta es nuestra nueva realidad. Y Bueno, a diferencia de los huracanes y las tormentas que tienen un periodo de tiempo, ¿verdad? Empiezan en una fecha entre comillas y se terminan en una fecha entre comillas, perdón. Empieza en junio y termina en noviembre, entre comillas, porque con estos cambios que han habido, pues uno nunca sabe. Esas las podemos detectar, esas las podemos predecir, se pueden pronosticar, los terremotos no. Bueno, lo primero que debemos hacer como sociedad es comenzar a hablar del tema. Y individualmente prepararse, familiarmente prepararse, comunitariamente, extienda eso a su área de trabajo, extienda eso hacia la escuela de sus hijos, extiéndalo, sea crítico, sea más crítico en términos de la seguridad, exija seguridad y conocimiento de esas áreas. Eso no está de más porque todo ese conocimiento usted lo traslada a su residencia y para su uso personal y podemos hacer una sociedad más segura. ¿Deben desalojar a toda la gente del suroeste? Yo diría que no necesariamente, porque esto va a seguir temblando, obviamente. Las consecuencias es por construcciones que de alguna forma están mal hechas. Obviamente ahora mismo están en áreas seguras, están en el refugio natural post-terremoto, en espacios abiertos que le viene a asegurar. Ahora es el momento. Pero ¿cuánto tiempo tú vas a estar en espacio abierto? Porque es por eso menciono, ahora es el momento de recuperación. ¿Qué va a pasar finalmente con estas personas? ¿Qué ayuda, si alguna, o qué reclamaciones a seguros, si alguno, o qué préstamos van a tomar para recuperarse? Mira, ahora que dices eso, Sauri, hoy yo estaba hablando a una oficina de gobierno federal para unas cosas que estaba haciendo en una oficina de gobierno federal. Y pues la persona que me atendió allá, muy amablemente comenzamos a hablar, me preguntó que cómo estaba la cosa acá. Yo le expliqué y entonces en un momento dado la persona me dice lo siguiente, me dice, acá en los Estados Unidos hay una cultura distinta a Puerto Rico y es que en Estados Unidos la gente tiende a asegurarse, tienden a comprar seguro, no el seguro que te obliga en la hipoteca del banco cuando tú vas, que vas a comprar una casa y vas a hipotecarla, te van a exigir ahí para poder hacer la hipoteca el seguro Hazard, que cubre terremoto, fuego, y se me escapa uno que ya mismo me acuerdo. No, inundaciones no. El Hazard no te cubre inundaciones, te cubre terremoto, fuego. Ya mismo me acuerdo del tercero. Pero es un % bien bajito, bien pequeño. Ella me decía que ella fuera en los Estados Unidos, como la gente está acostumbrada a eso, la gente se asegura prácticamente todo y van haciendo los pagos, aunque pues no ocurra nada, pero estoy asegurado. Cosa que si en algún día ocurre algo, el seguro me va a pagar. No me lo va a pagar todo, pero voy a tener algo con lo que voy a volver a empezar. En Puerto Rico la cultura es distinta. En Puerto Rico la cultura es,
chico, pero ¿para qué yo voy a pagar un seguro si no va a pasar nada y yo me puedo economizar esos chavos y los voy metiendo al bolsillo o los gasto en otra cosa y algún día, qué sé yo, tú sabes? Mire, aquí hay que crear la cultura de seguros y hay que crear la cultura también de que el que te dé servicio te demuestre que tiene un seguro. Porque tú contratas a alguien para llevarte al patio, por darte un ejemplo, se cae y tropieza, esa persona, los gastos médicos son responsabilidad tuya. Si ocurrió yo tengo residencia en Estados Unidos y allá yo tengo seguro hasta por si me miran mal, porque es altamente demandable. Huracanes, fuego y terremotos. No cubre inundaciones, pero cubre daños por viento. Y el de inundaciones tienes que... El de inundaciones es un seguro aparte. Es un seguro aparte. Es un seguro aparte. Y aquí es lo mismo, un seguro aparte. Pero ¿cuánta gente en Puerto Rico tendrá un seguro aparte? Por ejemplo, el que no tiene hipoteca ahora mismo, ¿cuántos tendrán un seguro de terremoto? Muy poco. ¿Cuántos tendrán un seguro de inundaciones aparte? ¿Cuántos tendrán un seguro de fuego? Por darte un ejemplo, que lo estén pagando. El que esté hipotecado ahora mismo posiblemente lo tenga porque la hipoteca se lo exige. Eso es así, pero las casas salas y no es solo tener el seguro, es que puedas reclamarle al seguro, porque yo estoy seguro que estoy seguro, valga la redundancia, de que al usted reclamarle a su seguro, el seguro aquí son tímidos los seguros para pagar, van a investigar si su casa fue construida a código, si hay planos. Y hay que leer letras chiquitas hasta más no poder. Hasta más no poder, porque por ejemplo usted puede tener un seguro contra huracanes y le dice, te cubre vientos hasta de 110 millas, por darte un ejemplo. El viento fue de 111, pues no te cubre. Hay que leer las letras chiquitas hasta más no poder. Sí. Lo sabes, las letras chiquitas hasta más no poder. Y estar bien orientado, pero bien orientado a la hora de... Lea las letras pequeñas. Sí. Los seguros aquí son tímidos para pagar, así que tomen eso en consideración. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Buenas tardes, Falú. José de Cataño. Dime, José, ¿todo bien? Oye, Falú, yo tengo una duda referente a todo este sistema que usa el gobierno para las ayudas. Uh-huh. Yo veo que contratan solamente licenciados de esto, licenciados de lo otro, pero ningún experto en el área clínica o en el área de emergencia. ¿Hay algún tipo de aplicación para esta experta que conozca el pie de la materia? Lo que pasa es que tendríamos que analizar qué contrataciones son las que están haciendo y de qué se trata la contratación. Yo tengo que tener el detalle completo porque posiblemente a la hora de bregar con sismología van a contratar a un geomorfólogo o geomorfóloga o una experta en esa área, pero me imagino que si lo que están discutiendo es otra cosa que no tiene que ver con movimientos telúricos, pues contratarán a otra gente. No, yo te pregunto, ¿verdad? Y haciendo con el Código Penal y el Código Civil no van a aguantar el terremoto. El Código Civil y el Código Penal. Yo de verdad que no entendí ahí lo que decía, pero mire, y con las contrataciones hay que tener cuidado, y les voy a decir por qué. En Puerto Rico somos bien ávidos a criticar todo tipo de contratación. Si la persona me cae bien, si la persona es de mi bando, si la persona no es de mi bando, si la persona es esto y lo otro. Y les voy a traer un ejemplo sencillo: energía eléctrica. En energía eléctrica todo el mundo quiere que hayan cambios allí. Pues un día a alguien se le ocurrió contratar a alguien por 800,000 pesos. Porque eso es lo que paga la industria que brega con asuntos de energía eléctrica. Aquí dijimos que estábamos en quiebra, que no se podía, que no se le podía dar a esos chavos, que eso era muchos chavos. Pues se votó a esa persona, se contrató a otro. Pero da la casualidad que el otro que venía pidió 1,000,000 y pico, que sé yo qué rayo. Duró 24 horas en el puesto. No, ese no, porque... Pero mire, es que eso es lo que se paga en el área de la gente que brega con energía eléctrica. Más o menos el saldo. No, pero no puede ser. Y votaron ese también. Y buscamos uno de 250,000 pesos. Y queremos que voten también el de 250,000 pesos porque tampoco da pie con bola. Y la pregunta es, ¿y entonces quién va a resolver el problema? ¿Me llevas el punto, Sobri? Sí. A veces queremos expertos. Oiga, que para convertirse uno en un experto, eso conlleva trabajo, tiempo, conlleva esfuerzo, dinero, porque estudiar a llegar a esas posiciones hay que requerir muchos billetes. Entonces, a la hora de la verdad, cuando vamos a contratar para pagarle, criticamos también lo que van a cobrar. Eso es así. A largo o mediano plazo el gobierno debe tener sus expertos, pero van a cobrar como expertos. O sea, no espere que trabajen por el mínimo.
dar un ejemplo. Sí, pero lamentablemente también estamos en eso a veces, tú sabes. Que de hecho, eso es lo que ha pasado en nuestras construcciones, triste y lamentablemente. Que el experto dice que la varilla que lleva es de medio, de un octavo, pero la más barata la de un cuarto. Y le estoy dando por encima, pues yo no sé el costo ahora mismo de las varillas, pero es por encima. Y tú sabes lo que hacemos, ¿verdad? Chacho, meterle la más barata, porque yo la otra yo no tengo para eso. Sí, que con los expertos también hay que tener cuidado, porque hay expertos que se especializan en hacer las cosas súper bien, sólidas. Pero hay otros expertos que se dedican a cortar la esquina. Por eso, y a cortar la esquina hasta que tiembla. Hasta que Cuando tiembla, la esquina que corté es la primera que se ve el ajuste. Eso es así. Ya, que eso... Diantre, qué difícil está la cosa. Está difícil. Sin embargo, tú te vas a United States y tú tienes a la doctora Smith, por darte un ejemplo, y la doctora Smith se gana $1 millón. Y nadie cuestiona que la doctora Smith se gane $1 millón, porque lo que dicen, no, lo que pasa es que esa señora tiene un doctorado, los estudios, tiene una experiencia, tiene un bagaje, que eso cuesta. Eso es así. Ahora pues noto una tendencia de... Mira, Molinelli en Puerto Rico es un bravo en geomorfología. Lleva años llevando a cabo diversas charlas, diversas conferencias, lleva haciendo planes, lleva aconsejando a los gobiernos de aquí. Chacho. Ahora, eso te iba a comentar, Sí. que ahora veo la tendencia de que la gobernadora le está dando más participación a los expertos. Molinelli está en un comité. Es que tiene que ser así. Junto con Carlos Pesquera, que es uno de los mejores ingenieros estructurales que existen. Veo al director, al comandante en jefe de la Guardia Nacional, al general, que hizo otro comité utilizando... Ahí se llevaron a Claudio, Hernando Claudio, se lo llevaron para allá. A la doctora Novelo de Coelho, a Nino como experto en Nino rescate. Correa. Y definitivamente esa es la apertura que tiene que haber, a traer este tipo de expertos al gobierno, a dar servicio al gobierno. Claro. Buenas tardes. Sí, Falú. Sí. Oh, buenas tardes, Dios te bendiga. ¿Te Igual. acuerdas de mí, el Wi-Fi con Di- de Carolina? Muchas dime. felicidades para ti en el nuevo año. Igual. Mira, un comentario, una preguntita para Heriberto Saúl. Yo oí un comentario y entonces que dicen que sitio más seguro para pasar un terremoto es el baño de una casa de cemento de concreto, porque supuestamente es la habitación más pequeña en el sentido de que el techo es pequeño y no es un techo abierto. Ok, dime, Sabri. Bueno, sí, para varias de las emergencias el baño es un lugar seguro, tormenta, huracanes. En un terremoto, nosotros lo que recomendamos es que usted se mantenga en el lugar donde se encuentre, se agache, se cubra y se agarre, pero definitivamente sí, podría ser la parte más resistente, depende Hay que ver y la forma en que haya sido construido. La forma en que se construyó y lo que tenga encima. Mucho cuidado con donde colocan las cisternas en los techos, Sí. que les cree o les reduzca resistencia. Mucho cuidado con las ampliaciones posterior a la construcción de la resistencia. Sabri, y en esa misma línea de Luisito, el triángulo de la vida, ¿eso funciona? Sí, eso El funciona. triángulo de la vida es que en vez de uno meterse debajo, por ejemplo, si uno está en la cama, Lateral. uno se va lateral a la cama. Sí. Si está al lado de un gabinete de madera sólido bueno, pues uno se va al lado de ese gabinete. Sí. ¿Funciona el triángulo de la vida? Sí, funciona. Lo que sucede con el triángulo de la vida es que los que teorizan esa estrategia pues descartan todas las demás y no debe ser. Ok. Mire, si usted puede colocarse debajo de una superficie sólida, pues se coloca debajo de la superficie sólida. Si no puede colocarse debajo, pues al lado y funciona. Inclusive en el vehículo, cuando usted va, lo detiene durante un terremoto, lo ideal es o acostarse o irse lateral al vehículo. Así que sí funciona. Sí, Okay. lo he escuchado, sí, pero las demás estas también funcionan.